Muchas gracias por su concurrencia. Mi nombre es Héctor Castillo. Ante todo, darle la bienvenida, ¿no es cierto?, de parte de Integral Chile y Reset Chile, empresas que llevan más de 25 años trabajando, y también de parte de sus latinos auditores, con más de 45 años, dentro de las 5 o 6 empresas auditoras más grandes en Chile, que en este momento representando a Grant Thornton, ¿no es cierto? Hoy día, nuestra idea ambiciosa es entregar información que les pueda servir para avanzar en estos momentos complejos, o ya sea ahora, en el futuro, y en el caso que ustedes no necesiten esta información, la puedan compartir familiares, clientes, proveedores o quien lo necesite. Son momentos complicados, son momentos de ordenarse, de estar a la vanguardia en hacer las cosas bien. Les voy a presentar en un momento a Marcelo Matu, de Integral Chile, a Hernán Solís, que representa a sus latinos auditores, socio del área financiera, a quien les habla Héctor Castillo, socio de la parte tributaria, que les voy a hablar de un poco de la reforma, de las medidas COVID, ¿no es cierto?, para enfrentar esta situación que estamos viviendo, tan desconocida para todos. No teniendo más que decirles, voy a dejar con ustedes, ¿no es cierto?, a Marcelo Matu para que les pueda hacer la presentación inicial. Marcelo, por favor, la pantalla es suya, adelante. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, agradecido de poder estar compartiendo este espacio con nosotros, y tal como lo mencionó Héctor, la idea básicamente es tratar de ver cómo podemos empezar a darnos cuenta de la combinación que existe en términos de la importancia de los aspectos no solo financieros, sino que fundamentalmente los aspectos de información y los aspectos tributarios, que nos van a empezar a pegar muy fuertemente con relación a lo que significa la nueva forma de empezar a mirar las estrategias en materia financiera de aquí en adelante, porque tal como decimos nosotros, el mundo cambió, Chile cambió, todo cambiamos y nos vamos a enfrentar a situaciones diametralmente distintas a lo que nos veníamos enfrentando en el pasado, situaciones ambientales, económicas, que lo vamos a revisar un poquito muy rápidamente para concentrarnos en lo que nos convoca, que son los temas financieros, tributarios y de información, que van a pasar a ser el eje fundamental y el pilar relevante para efectos de armar y articular las soluciones de financiación a la medida de cada una de nuestras compañías, que permitan darle sustento a nuestras empresas, generar la estabilidad necesaria y suficiente para poder lograr atravesar este puente que nos tiene a todos con un nivel de incertidumbre no menor en todo aspecto. Por ende, lo primero es tomar conciencia de que estamos en un mercado y estamos en un ambiente, estamos en una economía y estamos en un sistema que es absoluto y totalmente distinto y diferente al que enfrentamos en el pasado. Y lo primero que tenemos que señalar es que lo que ha ocurrido en realidad en este país es que vamos a sufrir un proceso ni siquiera recesivo, sino que con un nivel de depresión no menor en los próximos 2 años. De hecho, hasta hace el mes pasado se estimaba que el PIB del año 2020 iba a estar del orden del menos 6% a 7%. Hoy día yo creo que efectivamente, en función de la información que manejamos, vamos a estar cerca del 7,5-8% negativo al cierre del 31 de diciembre del 2020. Lo que hace que estemos en una situación en donde en varios webinars en los que nos han invitado a participar y en los que hemos participado con diferentes compañías y diferentes empresas, en uno de ellos en conjunto con el Banco Central, Mario Marcel dijo en un minuto: esto puede ser una B corta, una U o una L, en el peor de los casos. Esto fue hace 2 meses atrás. Hace 2 meses atrás pensábamos que estábamos todos ilusionados, que esto fuera una B corta, es decir, que cayera muy fuertemente, pero que luego se levantara muy rápidamente. Y para eso teníamos que tener 2 variables controladas. Una, que era la pandemia, y 2, que era evitar que o lograr hacer que las empresas sobrevivieran a esta situación.
todos estábamos contribuyendo, tratando de contribuir a lo segundo, pensando en que lo primero podíamos tenerlo controlado, pero definitivamente se nos descontroló la pandemia y en alguna medida se nos ha estado descontrolando el hecho de las acciones que se han estado generando para efectos de generar la estabilidad suficiente y necesaria en las compañías, lo cual hace que necesariamente esto sea efectivamente hoy día una U. Es decir, vamos a caer, vamos a estar abajo un buen rato, todo el segundo semestre de este año, para empezar recién a recuperarnos el segundo semestre del próximo año. Y esto es tremendamente relevante reconocerlo y asumirlo. Hoy el que no asuma o aquellas compañías que no estén asumiendo esa realidad, creo que lo van a pasar muy mal. Y la idea, conjuntamente con Grant Thornton, con Héctor, era justamente levantar estos temas para poder tomar y mantener información al día para efectos de que las compañías tengan absolutamente claro relativamente el panorama que se nos viene hacia adelante, pero una de las cosas que sí estamos seguros con Grant Thornton y segurísimos con Héctor es que esto no va a empezar a levantar antes del segundo semestre del próximo año. Y les digo esto porque tenemos que tomar conciencia derivado de eso y tomando como base ese pilar, es que tenemos que tratar de hacer que nuestras compañías lleguen al segundo semestre del próximo año. ¿Para qué? Para tener claro que necesitamos un puente entre hoy día julio y julio del próximo año. Es decir, vamos a necesitar un año para poder estabilizar o mantener estable nuestra compañía. Un año de permanente esfuerzo, trabajo para poder lograr estabilizar la compañía, para que tengamos presente que a partir del segundo semestre del próximo año, recién el panorama económico va a empezar a retomar algún grado de actividad respecto de la relativa normalidad que traíamos hace 6 o 7 meses atrás. Dicho eso nos pone en una situación en donde hay que ponerse tremendamente inteligente, tremendamente creativo en materia estratégica y financiera, y así, por lo mismo, hay que ponerse en una situación en donde debemos primero que nada reconocer que el manejo financiero pasado no va a tener nada que ver con el manejo presente, ni tampoco con el manejo financiero futuro, ni con las estrategias de financiación futura. Dicho eso, tenemos que estar conscientes que el marco político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal es absolutamente distinto hoy y mañana a lo que estaba en el pasado. En lo político ni hablar, en menos en lo económico, vamos a enfrentar un proceso bastante fuerte en materia de restricción económica, sociocultural, tecnológico, legal, y en materia legal incorporamos en conjunto con Grant Thornton todo lo que dice relación con los aspectos tributarios que van a venir de una forma u otra a impactarnos también en materia de estructura de financiación en las compañías y de información que vamos a necesitar mantener y tener arriba para poder dar a conocer cuál es la posición real de nuestras empresas a inversionistas privados, institucionales, fondos de inversión, bancos e instituciones financieras en general, porque de aquí en adelante la mirada financiera va a ser muy distinta y de allí importante reconocer cuáles son las herramientas a las cuales podemos acudir teniendo presente una complementariedad absoluta y total con relación a la información con la que debemos de contar y teniendo claridad y absoluta claridad respecto de los elementos tributarios que nos van a afectar. Dicho eso, para poder ubicarnos dentro de este contexto, y poder lograr esta estabilidad a la cual damos a conocer en términos de hacia dónde tenemos que llegar y conseguir esa estabilidad para poder llegar al segundo semestre del próximo año, tenemos necesariamente que escoger la alternativa de financiación correcta, así como realizar una buena redefinición de mi modelo de negocio. Lo fundamental hoy día es que las compañías efectivamente se miren muy fuertemente hacia adentro, vean efectivamente cómo lo venían haciendo, cómo lo están haciendo hoy día, cómo le está afectando el mercado hoy, dado a la cantidad de clientes que nosotros tenemos desde hace, como bien dijo Héctor, más de 26 años, más de 500 empresas, clientes nuestros, hay muchos que están en el canal Horeca, Hotel, Restaurant, Casino,
Evidentemente ese sector industrial ha estado y será uno de los más afectados, igual con el sector industrial de la construcción. Y por ende tenemos que tener claridad de cómo vamos a ir manejando nuestro negocio en este ambiente que ha cambiado radicalmente. Tal como lo decía anteriormente, para esto no dejar de ver que la información es clave. Necesitamos contar con información que sea absolutamente clara respecto de la posición de nuestra compañía, así como el nuevo modelo de negocio adecuado a la realidad vigente, al mercado y a las situaciones de mercado que nos están afectando. Pero no todo es malo, porque efectivamente generándose situaciones de crisis, generándose situaciones de impacto en materia económica, habiendo un cambio tan radical en el mercado de esta forma, siempre se generan oportunidades y siempre se generan espacios para poder levantar herramientas que antes estaban, tal vez, como decimos nosotros, en el patio trasero de la casa y que muy pocas veces estaban siendo utilizados, pasan hoy día a ser las herramientas relevantes, y nuestro objetivo es efectivamente comunicarlas, darlas a conocer e informarlas. ¿Por qué? Porque las instituciones financieras tradicionales van a seguir absolutamente en un proceso restrictivo no menor, y por lo tanto hay que tener conciencia de ello. Así, lo que pretendemos ahora es decirles, estimados, hay otras herramientas, pero para eso necesitamos muy buena información y estar conscientes de los aspectos legales y tributarios que vamos a hacer frente en los próximos años. De esta manera, quiero gastarme 2 minutos solamente en términos de ver cómo el Estado, porque a nosotros no nos gusta hablar de gobierno, siempre hablamos de Estado, ha implementado un sinnúmero de iniciativas en materia financiera, y yo me quiero concentrar básicamente porque seguramente Héctor y Nelson van a hablar de las otras iniciativas que ha implementado el Estado también en materia tributaria y en materia de información. En materia financiera, el programa que todos conocemos del programa de FOGAPE, que al final del día tenemos que entender que, si bien es cierto, ha sido un instrumento que ha ayudado en forma importante a las empresas hoy día en Chile, relevante resulta reconocer que esto es deuda, y que vamos a tener que pagar, que nos ha permitido y que le ha permitido a un sinnúmero de compañías mantener una estabilidad en el tiempo absolutamente correcto, pero al final es deuda. El problema está que los 6 meses ya en un mes más empiezan a correr, o sea, las empresas que empezaron a tomar estos créditos en el mes de agosto, en el mes de marzo, el mes de agosto ya van a tener que empezar a cumplir con el pago de este tipo de operaciones de financiación, y allí sí que nos vamos a enfrentar a un problema, porque como no ha estado controlada la pandemia, efectivamente muchas compañías van a ser incapaces de poder dar cumplimiento a este tipo de operaciones de crédito, cuyo único propósito fue una muy buena intención de estabilizar las compañías, pero dada la caída en la actividad, lo que hizo esto fue financiar una cantidad de pérdidas no menores. Y por lo tanto nos vamos a echar a la mochila una deuda que lo único que hizo fue financiar pérdidas en nuestra empresa. Más aún, dentro de lo que ha sido el resultado de este programa, la verdad es que ha funcionado bastante bien dentro de lo que nosotros mismos incluso pensábamos que podrían ser los efectos. Han habido un sinnúmero de operaciones respecto hasta el mes de mayo que se han colocado, operaciones mensuales en el año pasado, lo que está en azul, y los créditos FOGAPE cursados hasta el 26 de mayo, más que se han duplicado en empresas que facturan hasta 100.000 UF y hasta la empresa que facturan hasta 25.000 UF, que efectivamente sabíamos que iba a venir la mayor cantidad de masa allí, se han casi triplicado. El ticket promedio para las pequeñas empresas ha sido de 1.78 veces mes venta, y por lo tanto, por lo menos dentro de la estadística que nosotros manejamos, ninguna compañía ha logrado 3 meses de venta hasta el mes de mayo, y en el mundo de las medianas y grandes 1.34 y un mes promedio de venta. Interesante reconocer esto para efectos de saber con qué volumen de deuda nos vamos a empezar a encontrar. Empresas que facturan 500 millones de pesos mensuales, 500 millones de pesos más de deuda, y así sucesivamente. Quería destacar eso para que efectivamente esta es una herramienta de financiación que
ha resultado ser bastante efectiva para paliar la situación de cortísimo plazo, pero que no nos va a venir a resolver nuestro problema como compañía. Y ahora me voy a detener estos 10 minutos que me quedan para efectivamente empezar a hacer la bajada a las herramientas que nosotros como Integral Chile sabemos, reconocemos y tenemos claro que son las herramientas que van a permitir generar la estabilidad en las compañías, teniendo presente que vamos a empezar a reactivar nuestras empresas a partir del segundo semestre del próximo año. ¿Por qué? Porque esta medida de los créditos COVID nos ha permitido navegar estos 2-3 meses. Pero esta tranquilidad o este veranito de San Juan que estamos viviendo de estos 3 meses o estos 4 o 5 meses va a empezar a terminarse a partir del próximo mes. Y el llamado al empresario, el llamado a las empresas es anticiparse, tomar las medidas hoy, antes de que el problema nos reviente en la cara. Dicho eso, el año 2015, como Integral Chile, creamos una filial que se llama Reset Chile, que me imagino que muchos de ustedes tal vez lo han visto en la televisión, porque con la agencia que trabajamos desde hace mucho tiempo, iniciamos un programa de medios relevante para efectos de dar a conocer esta herramienta que consideramos que es una de las herramientas relevantes y una de las grandes herramientas que nos va a permitir llegar al segundo semestre del próximo año con nuestra compañía relativamente estable. Y a través de Reset Chile, que es una filial de Integral Chile, nos hemos encargado estos 2 meses de generar una difusión no menor en los medios televisivos, en los medios de radio, en los medios escritos, en los medios digitales, con una cantidad de información, porque lo que estamos conscientes es que también tenemos que cumplir un rol social empresarial para efectos de dar a conocer este tipo de herramientas que estaban escondidas o que estaban en el patio trasero hasta hace prácticamente 2 años atrás. Este nuevo régimen concursal que se ampara en la ley 20.720 reemplaza a la ley antigua de quiebras, en donde a nosotros no nos gusta hablar de quiebras, en donde Integral Chile, a través de su filial Reset Chile, se ha especializado en los procedimientos concursales de reorganización solamente porque nuestro propósito como empresa es propender a la estabilidad de las compañías, y hemos encontrado que esta herramienta hoy es la herramienta que está saliendo más a la superficie y que nos permite reestructurar la totalidad de los pasivos de nuestra compañía, logrando obtener hasta incluso 2 años de gracia para poder empezar recién a pagar el capital. Toda esta reestructuración de pasivos se ampara en una ley en donde los procedimientos concursales de reorganización de pasivos son procedimientos empresariales, financieros, estratégicos sobre una plataforma legal, lo que nos permite reestructurar los pasivos de una compañía y sobre la base del espíritu de esta normativa que nace como respuesta, como tal, como lo dice allí, a la necesidad de dotar a nuestro país de una legislación que apoye a las empresas en su estabilidad financiera, permitiéndole reestructurar sus pasivos amparado en la ley. Y como decimos en Reset Chile, ante situaciones ajenas a nuestra voluntad. Este procedimiento concursal es un procedimiento efectivamente judicial que tiene por finalidad la estructuración de los pasivos cuando esta es inviable dada su actual estructura de financiación o por situaciones ajenas a nuestra voluntad. Esa es la razón del por qué muchísimas compañías, y de hecho como Reset Chile vamos a sacar un informativo al cierre del mes de junio, con cierre de mes de junio en el transcurso del mes de julio, es decir, de aquí a la próxima semana, en donde vamos a informar cómo ha ido creciendo la cantidad de empresas que se han ido acogiendo a este tipo de procedimientos que permiten efectivamente tener estos periodos de gracia, redefinir el modelo de negocio de nuestra compañía para efectos de decir todo cambió, ahora el mercado cambió, me estabilizo, pero necesito 1 año y medio o 2 años de gracia para poder redefinir la estructura de financiación de mi compañía y mi modelo de negocio. Esa es la razón del por qué hoy día todas estas compañías, algunas las pusimos aquí,
se han acogido a procedimientos concursales de reorganización, en donde en muchas de ellas hemos tenido el privilegio de participar en su implementación. ¿Para qué? Para propender a su estabilidad como compañía. Y si empresas como Enjoy, Latam, ABCDIN, Subus, Baby Center, Perrielis, Hugo Boss, en los últimos 4 o 5 meses, información que es absolutamente pública, han tomado esta herramienta y la han utilizado, no creo que estén tan equivocados. Cuando vemos estas compañías o las veíamos hasta hace un año atrás, siempre generábamos un grado de admiración de cómo habían logrado llegar a ser y convertirse en número 1 en sus sectores industriales. Y todos decíamos, vamos a tratar de ver cómo imitamos tal vez algunas políticas, normativas, algunas estrategias, algunas iniciativas estratégicas de esta compañía y las vamos a seguir. ¿Por qué? Porque eran los líderes de su sector industrial y nos generaba mucha admiración. Hoy día, si esa admiración nos la generaba hace un tiempo atrás, perfectamente podemos mirarnos en ellos para decir, si ellos están utilizando estas herramientas, por algo será. El llamado es que los procedimientos concursales de reorganización pasan a ser hoy día, de las herramientas fundamentales para efectos de lograr la estabilidad de nuestras compañías al segundo semestre del próximo año, pero tomando en consideración que para eso la información y la claridad de la información es absolutamente clave. ¿Por qué? Porque vamos a tener que dar a conocer cuál es nuestro plan de negocios a nuestros acreedores, le vamos a tener que informar cuál es la real capacidad de generación de nuestra compañía que va a permitir demostrar efectivamente por qué estoy pidiendo 1 año y medio o 2 años de gracia. El día martes recién pasado aprobamos nuevamente un nuevo acuerdo de reorganización para una compañía que se llama Jave Hidráulica dentro del sector industrial de lo que es agroindustria. 1 año y medio de gracia para el capital, 7 años para pagar a una tasa de UF más 1,5. Eso le va a permitir a esa compañía redefinir su plan de negocios, implementar la redefinición del plan de negocios que le hemos entregado a sus acreedores, estabilizar la posición de la compañía y lograr seguir manteniéndose vigente en el mercado. Pero para eso, vuelvo a insistir, la información es tremendamente relevante, porque aquí lo que sí vamos a tener que hacer es dar a conocer cuál es nuestra capacidad de generación pasada, presente y futura, dado nuestro nuevo modelo de negocio, porque va a ser esa capacidad de generación la que va a permitir que las compañías puedan lograr cumplir con todas sus acreencias. Y para eso es relevante, dentro de un formato muy simple de un estado de resultados, reconocer cómo ha cambiado mi negocio, cómo ha cambiado mi gestión, para poder dar un cambio a la estructura de financiamiento. Yo no saco nada con poder ir a articular una estructura de financiación distinta, tomando en consideración la realidad empresarial de hoy y el mercado de hoy, si no tengo claridad si mi negocio cambió o si mi gestión cambió. Y por lo tanto, el llamado es, redefinamos nuestro modelo de negocio, vamos a tener que redefinir nuestra gestión como empresarios para recién allí empezar a ver cuál es la estructura de financiamiento que requerimos. Y esta información, un poco para terminar, hemos querido reflejarla dentro de lo que significa esta estructura muy simple de lo que es un balance, en donde por un lado tenemos una estructura económica que está conformada por nuestros activos y tenemos una estructura de financiación que está conformada por nuestros pasivos tanto de corto como de largo y al equity o al patrimonio neto. Cuando hablamos de armar y articular la estructura de financiación a la medida de cada una de nuestras compañías, yo les diría de que en lo que hay que pensar es cómo dotamos a la empresa de la estructura de financiación basada en pasivos de corto, en pasivos de largo y al patrimonio neto. En pasivo de corto, y si ven a la derecha, están las herramientas que hoy día nosotros consideramos son las más apropiadas para cada una de estas componentes de la estructura de financiación de nuestra compañía y que son las que están más activas hoy. Primero, en pasivos de corto y en pasivo de largo, evidentemente los créditos COVID que van a permitir generar un complemento a una estructura de financiación y que van a seguir vigentes por lo menos durante todo este año. Un juego o un rol muy importante están
jugando hoy día las instituciones financieras no reguladas. Las instituciones financieras no reguladas, estamos hablando de instituciones que no están reguladas por la Comisión de Mercados Financieros. Hay un sinnúmero de family office, fondos de inversión inmobiliario, inversionistas privados institucionales que no solo están proveyendo de créditos hoy día porque están dispuestos a entrar a las compañías dada la situación de riesgo que está hoy día, que no pueden entrar los bancos. Las sociedades de garantía recíproca, el Fondo de Estabilización de Empresas, que hoy día es un fondo que nos permite estabilizar compañías en un complemento a los acuerdos de reorganización respecto de lo que son la ley o lo que es la ley 20.720 en materia de corto plazo. En materia de largo plazo, evidentemente también es un complemento a las garantías estatales. Las compañías de seguro hoy día están tremendamente activas aprovechando lo que efectivamente la banca hoy día no está queriendo hacer y implementando operaciones a 20, 25 años para reestructurar deudas. Ojo con esto, porque las compañías de seguro sí hoy día están tremendamente activas en operaciones de financiación a 20 y a 25 años. También los fondos de estabilización de empresas, la ley 20.720, los acuerdos de reorganización, el financiamiento internacional, en donde hoy día el BID Invest también está jugando un rol relevante en el apoyo a las empresas para su estabilidad, y evidentemente cuando hablamos de patrimonio neto, todo lo que son los fondos de inversión privados que están tremendamente activos hoy, y el Fondo de Estabilización de Empresas. Los fondos de inversión hoy día están tremendamente activos, sobre todo en aquellas empresas que se están acogiendo a procedimientos concursales de reorganización. Entonces nos dicen a nosotros, reorganicen esta compañía, que se acoja a un procedimiento concursal de reorganización, que logre 1 año y medio, 2 años de gracia para el capital, que reestructure toda su deuda a 8 o 10 años, y cuando ese acuerdo esté aprobado, yo capitalizo la compañía para potenciarla. Por lo tanto, este resumen, quiero que lo entiendan como las herramientas que están más activas, pero que sobre ellas se puede generar un sinnúmero de combinaciones que permitan combinarlas, complementarlas entre ellas con un único propósito: mantener la estabilidad de las compañías, propender a su continuidad y lograr llegar al segundo semestre del año 2021. Yo creo que el mensaje es, estimados, existen un sinnúmero de herramientas, un sinnúmero de instrumentos hoy día que no son los tradicionales. Conozcámoslos, veámoslos, manejémoslos, utilicémoslos, porque van a ser los que van a estar vigentes para poder hacer que nuestra compañía esté viva hacia el año 2021. Muchísimas gracias, le doy el paso a Héctor. Creo que Héctor me pasé 1 minuto o 2 minutos, según lo acordado, pero no pequé más que eso, ¿sí? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, agradecer a Marcelo por la presentación, ¿no es cierto?, que nos ha hecho. La idea es dar con esta presentación un marco, ¿no es cierto?, respecto a las empresas y su funcionamiento, a la situación que estamos viviendo, a cómo enfrentar, ¿no es cierto?, nuestra situación financiera. Y hablando de la situación financiera, ¿no es cierto?, Hernán, socio de auditoría de Soletina Auditores, representante hoy día de Grant Thornton, va a hacer las menciones necesarias desde el punto de vista de los estados financieros, IFRS, contabilidad y lo que se necesita principalmente, porque es la forma de presentarse frente a terceros como los bancos. Así que, Hernán, te dejo la pantalla, ¿no es cierto? Él nos va a hacer una presentación, ahorrando el tiempo que nos gastó Marcelo, pero bueno, ya lo veremos en el camino. Adelante, Hernán. Ok, gracias, Héctor. ¿Ahí se veía la presentación? Está perfecto, Hernán. Adelante. Bien, muchas gracias. Bueno, buenos días de nuevo a todos. Vamos a ver entonces ahora lo que es la información financiera y el control interno, porque vamos a ver que está bastante ligado a ambas cosas, ¿ya? Es importante, el control interno también. Vamos a ver algunas cosas que son muy generales a veces o muy básicas para entender cómo nos vamos moviendo con temas un poquito más complejos hacia adelante. Primero tenemos que tener claro cuáles son los objetivos de una empresa, ¿ya? Primero hay que cubrir una necesidad, o si no, no podría existir la empresa. Pero al final todos estamos acostumbrados a que las empresas, su objetivo es generar utilidades. Pero hay otras empresas que no tienen fines de lucros
entonces igual tienen que cumplir su rol, que normalmente es un rol de tipo social. Pero si ustedes se fijan, tanto a la izquierda o a la derecha, aparece algo bastante similar, que es que existe en la que genera utilidades presión por metas. También las sin fines de lucro tienen una presión por metas. Aumentar, por ejemplo, el nivel de ayudas, para lo cual también necesitan recursos, financiamiento muchas veces, etc. Hay compromisos con terceros y sus dueños. También en el caso de las sin fines de lucro, ¿no es cierto? Que más que sus dueños serían sus fundadores, podríamos decir. Hay que asumir riesgos y hay que controlarlos. En ambos casos hay que hacer lo mismo, ¿ya? ¿Cuál es la importancia del control interno entonces? El sistema de control interno, que incluye incluso el organigrama de la empresa, va a permitir apoyar o darle un nivel de seguridad de que la entidad va a poder cumplir con los objetivos que tiene. Entonces, el objetivo del sistema de control interno propiamente tal es lograr lo que dice ahí abajo, no sé, tú pueden ver, la confiabilidad de la información financiera. La información financiera va incluso más allá de la simple contabilidad. Hay otros antecedentes también, que sea confiable. Tiene que haber un control interno, por lo tanto, contable detrás. Me permite también, en función de los objetivos del sistema de control interno, que son estos tres que estoy mencionando abajo, tener una mayor eficiencia y eficacia en las operaciones. O sea, lograr hacer lo que tengo que hacer operacionalmente, pero hacerlo de manera eficiente, al menor costo posible, digamos. ¿Ya? Por un tema de que tengo que generar utilidades, por ejemplo, en las que mencionamos anteriormente. Pero tengo también que cumplir con la ley y regulaciones, o si no, puedo tener un problema ahí, por supuesto, ¿no es cierto?, de multas, etc. Los componentes de este sistema de control interno, primero, son 5 componentes, pero hay uno que los traspasa, digamos, a los otros 4, que son que es el entorno de control, o ambiente de control, le dicen también. Está entonces, partiendo desde la izquierda, está el monitoreo del control, y hacia arriba está el proceso de evaluación de riesgos. Ya la empresa tiene que conocer cuáles son sus riesgos, hacer el levantamiento, ver cómo los controla. Tiene que haber información y comunicación para que todo fluya de manera coordinada, comunicación interna y comunicación externa. Y tienen que haber actividades de control, que son los controles específicos que uno está acostumbrado a ver, pero también hay unos controles que son más relevantes. Pero volviendo hacia lo primero que mencioné, que el monitoreo control, lo que no se controla se dice a veces que no existe. Si nadie lo controla, se pierde lo que se puede haber diseñado, lo que se pudo haber diseñado en algún momento. No es trabajadores. Estamos acá con la necesidad entonces de información. ¿Qué pasa con la necesidad de información? ¿Para quiénes? Hay muchos interesados. Están los propietarios, los dueños, porque obviamente tienen arraigado su capital ahí, tienen compromisos con terceros, ¿no es cierto? Por ejemplo, los bancos, entonces están aquellos que están financiando a la entidad. Están los reguladores, ahí arriba, ¿no es cierto?, a la derecha. Está la propia administración, porque tiene que hacer una buena gestión, que le están pidiendo los propietarios, ¿no es cierto? La administración es contratada por los propietarios, directores, etc. Están los inversionistas, que ya pueden haber invertido o pueden haber otros inversionistas interesados. Están los proveedores también financian. Cuando uno pide hace una compra y es a, no sé, 90 o más días, el proveedor también está financiando. Por lo tanto, también necesita información que muchas veces piden los estados financieros para poder dar, en el fondo, un crédito a través de lo que estamos acostumbrados al tema de las compras con facturas que se pagan a posterior. Y están los mismos clientes. Los clientes también quieren saber de que les va a proveer de los bienes y servicios alguien que realmente tenga la capacidad para hacerlo, no tener un problema ellos con sus propios clientes. Bueno, hay algunos paradigmas sobre la contabilidad y la teneduría de libros. La teneduría de libros era el término antiguo que había que llevar, ¿no es cierto?, un libro, simplemente, ¿ya? Pero todo esto parte un poquito de qué, de lo que está ahí con naranjo, que dice que la contabilidad se lleva solo o principalmente por un tema de impuestos. Todavía se escucha eso, en muchas entidades, sobre todo las más pequeñas a veces. Esa es como la madre de todos los paradigmas. Vamos viendo uno por uno hacia abajo. Está que la contabilidad se puede llevar tributariamente. Eso no es así. La contabilidad siempre tiene que ser financiera, siempre. La contabilidad tributaria no existe. Si existiera la contabilidad tributaria, no existirían los famosos cálculos de la renta líquida imponible, donde tomo el saldo del balance y le empiezo a hacer agregados deducciones.
la renta líquida disponible existe justamente porque la contabilidad tiene otras reglas, digamos, es financiera. Yendo hacia abajo, ¿puedo seguir aplicando los PCG a Chile? No, los PCG a Chile, a contar del 1 de enero del 2013, nadie puede estar aplicando principios de contabilidad generalmente aceptado en Chile. Todo Chile ya pasó a la convergencia, a lo que son las normas internacionales de información financiera, ya sea full o ya sea de una manera un poquito más simplificada, que se denomina NIF para PYME o NIF PYME. Otro paradigma es que es muy caro aplicar todas las NIF. Lo que pasa es que es difícil que uno tenga que aplicar todas las NIF porque seguramente no tiene todos los componentes en sus estados financieros donde tenga que aplicar todas las NIF. Y lo otro, tiene la oportunidad también de hacerlo más barato porque existe una forma un poquito más simple, más práctica, digamos, que es más simplificada, que es el caso de la NIF para PYME que mencioné. Otro paradigma es que la renta líquida imponible, RLI, es exclusivamente un tema tributario. Pareciera hacerlo, pero resulta que también financieramente hay que reconocer activos o pasivos y los efectos resultados en el tiempo por impuestos diferidos que se denominan, ¿ya? Y los impuestos diferidos son justamente para alinear, digamos, un poco la brecha que hay entre el tratamiento tributario de las partidas con el tratamiento financiero. Entonces, como el impuesto diferido es un tema financiero y está al medio, necesito conocer también el dato tributario, ¿ya? Los impuestos diferidos en todo caso se hacen de una manera acumulada, no solamente con los resultados del ejercicio, sino que se ven cuáles son también los activos y pasivos a nivel acumulado, pero llevando la contabilidad siempre financiera. Podría tener alguna información a nivel de alguna utilidad para tener el antecedente tributario. Después, también dice acá que basta con contabilizar día a día las transacciones. No basta con eso porque puedo llevar la contabilidad día a día, pero cuando tengo que generar un estado financiero para mostrárselo a algún interesado, tengo que hacer los típicos ajustes de cierre. Y eso no es la contabilidad del típico voucher que se hace día a día, ¿ya? Entonces, no es cierto, digamos, ese paradigma. Después dice, no he hecho la convergencia, pero mi contabilidad la tengo al día y es confiable. Si no ha hecho la convergencia, no es confiable, porque los nuevos parámetros, los estándares de general aceptación, lo oficial, que en Chile lo define el Colegio de Contadores de Chile, ¿no es cierto? Es la NIF o la NIF para PYME, pero no puede tener otro tipo de contabilidad, por ejemplo, en PCG Chile, o no haber hecho una serie de ajustes. Después dice, si los auditores no encuentran todo bien, emitirán una opinión que me complicaría. Eso no es así porque el autor está buscando, digamos, de que se solucionen los temas y se coordina, digamos, con la empresa que está siendo auditada, a objeto que se hagan los ajustes para que se hagan los arreglos, porque a nadie le sirve un estado financiero que venga con problemas y que el autor está diciendo que ese estado financiero no es confiable porque tiene problemas. Entonces, se hace todo un plan para efecto de solucionar esos temas, se hagan los ajustes, ¿no es cierto? Al menos todos los significativos, cosa de que se emita una opinión que diga que este estado financiero es razonable y por lo tanto usted lo puede usar, puede hacer cálculo, puede confiar en lo que puede leer en ese estado financiero, por ejemplo, un banco. Después dice, legalmente estoy obligado a llevar contabilidad tributaria. Como dije anteriormente, la contabilidad tiene que ser financiera. No estoy obligado ni tengo que llevarla de esa manera tampoco. ¿Cuál es la importancia de la capacidad de adaptación y dar soporte al cambio? Bueno, tengo que reorientar a veces el mercado objetivo, tengo que cambiar el producto o servicio o el formato. Ya a lo mejor tengo que tener el producto modificado porque lo voy a entregar a lo mejor por una vía online. Tengo que recurrir a nuevos proveedores, tengo nuevos métodos para llegar al cliente, para despachar, por ejemplo. Tengo que cambiar procesos productivos, tengo que adaptar el soporte para poder darle sostenibilidad en el tiempo a todo esto, o sustentabilidad. Tengo que adaptar el sistema de control interno, ya, porque estoy operando de una manera distinta. Tengo que mejorar las condiciones para captar los recursos, mejorar la gestión y tomar decisiones. Tengo que asegurar la continuidad operacional también, ¿cierto? Y abajo dice, tengo que generar estados financieros confiables y frente a una reorganización, tengo que tener claro que me van a pedir el voto de confianza, que es en el fondo, mire, yo me voy a portar bien, usted va a poder ver después cómo me está yendo, y aquí tengo un estado financiero auditado,
con alguien independiente que está diciendo que el estado financiero es confiable. Ahora, es importante tener claro el marco contable, y aquí hay un requisito fundamental. El marco contable, oficialmente, como dije, son las NIF acá en Chile. Por lo tanto, uno no puede decir, no, yo tengo un marco contable que son los PCGA Chile. No, eso no existe. O tengo un marco que es un enfoque tributario, tampoco. Y es importante, sobre todo con lo que estamos hablando ahora, de lo que está pasando, ¿no es cierto?, con todo esto de la pandemia, se tiene que cumplir, para poder aplicar este marco contable de la NIF, tengo que tener como válido el supuesto de empresa en marcha. Ese supuesto de empresa en marcha se puede caer o afectar, puede haber alguna duda, producto de que yo no tenga un plan más o menos claro de poder continuar, digamos, por algún tema que a lo mejor tengo problemas de financiamiento, por ejemplo. Entonces, es importante ese tema. Si eso no se da, porque a veces hay problemas, ¿no es cierto?, vienen los denominados criterios de liquidación, ¿ya? Ya no se pueden aplicar las NIF. Importancia de un mismo idioma financiero, de medición, de revelación. O sea, ¿qué se registra y qué no se registra? ¿Cómo lo mido al principio? ¿Cómo lo mido después, cuando voy a presentar un estado financiero? Las transacciones. ¿Qué revelaciones hago? Que son las notas de los estados financieros. Ahí está el tema también de los impactos, ¿no es cierto?, que voy a tener en mi resultado. Está la presentación de los flujos, la presentación de los cambios patrimoniales, qué se puede hacer y qué no. Todo eso me lo están diciendo las normas internacionales de información financiera, la NIF. Ellas me dan la respuesta y es un lenguaje único para poder compararse en el mercado y para que lo puedan comprender. Es lo que los bancos conocen, es que lo que los inversionistas conocen. Si yo no tengo ese marco, van a desconfiar, digamos, de que no estoy aplicando las mismas reglas del juego y que no son las oficiales además. ¿Qué eran los principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile y por qué actualmente se aplican las NIF? Bueno, hay nuevos conceptos, hay otros que desaparecen. Por ejemplo, aparece el concepto del valor razonable, que también por ahí se dice valor justo, que tiene que ver un poco parecido, pero no es lo mismo, a llevar los activos pasivos, bueno, los resultados también, influenciados por un valor más bien de mercado, ¿ya? Aparece el concepto del deterioro, que estábamos acostumbrados a hablar de provisiones de incurrabilidad, por ejemplo. Ahora se llama deterioro. Está eliminado lo que se denominaba el criterio conservador. No, ahora se dice, no, usted no puede tener un colchón, por ejemplo, de provisiones, ¿ya? Porque va a afectar a los interesados, los financieros que quieren a lo mejor un dividendo. Entonces, aquí no corre el criterio conservador, simplemente siga las reglas del juego nomás que están en estas normas. Bueno, ahí hay ventaja y desventaja entre lo que es, ahí dice a la derecha, las NIF full y las NIF para pyme. Una de las ventajas, digamos, es de que puedo hacer una mejor medición del patrimonio, tengo un mayor acceso al mercado, ¿no es cierto? Y dentro de la desventaja, tengo un mayor costo de implementación y hay una mayor complejidad técnica en necesidad de información. Esa es la gran ventaja y desventaja. Esto más que de NIF full y NIF para pyme, está pensado un poquito más a lo que era antes, a lo que eran los antiguos principios. Y como dice ahí abajo, importante el supuesto de empresa en marcha, si no, no puedo aplicar nada de esto. Pregunta, ¿qué necesita el mercado para su funcionamiento? ¿Cuál es el rol de la empresa en su mercado? Bueno, necesita que haya confianza. Y para que haya confianza, ¿no es cierto?, yo tengo una carta de presentación que son mis estados financieros, ¿ya? Para captar financiamiento, etc. ¿Y cuál es el rol de los auditores? Dar un ok independiente de que eso realmente es confiable para leer lo que haya que leer en el estado financiero, que lo vamos a ver más adelante. Tiene que haber calidad, por lo tanto, y para que haya calidad en esa información, tengo que cumplir con el estándar definido. ¿Cuál? La NIF, ya sea full o NIF para pyme. ¿Y cómo se resume esto? Que la empresa y su personal cumple con el control interno apropiado, entonces no puede haber problema, digamos, en esos estados financieros, y que estoy aplicando lo que mencioné, que son la NIF o NIF pyme. ¿Qué contienen los estados financieros? Bueno, tienen afirmaciones explícitas y tácitas. Y los auditores van a opinar si eso es razonable o no razonable en relación a las afirmaciones que hace la administración y los propietarios de la entidad. ¿Qué afirmaciones son esas? Porque a veces cuesta entender esto más en detalle. Aquí está la explícita a la izquierda. Yo, al mostrar un estado financiero, estoy diciendo un rubro. Digo, por ejemplo, esto es efectivo. Tiene que ser verdad que sea efectivo, no que sea en cuenta por cobrar, por ejemplo. Así de líquido, efectivo. Estoy dando una afirmación cuando digo el monto que tengo.
estoy dando una afirmación con lo que escribo también en las notas. Lo que digo, por ejemplo, si estoy teniendo un plan de negocio, bueno, lo que estoy diciendo también estoy haciendo una afirmación. Y hay afirmaciones clásicas que están detrás. Cuando digo que tengo existencia, por ejemplo, por 500 millones, estoy diciendo detrás que existe esa existencia, que sería el Q, ¿no es cierto? Y que vale cada producto eso, que sería el P, y por eso el P por Q me está dando este monto que aparece explícitamente como un monto del rubro inventarios. Es decir, que ocurrieron realmente las ventas, que está todo, no sobra ni falta, integridad, que está todo bien determinado, la exactitud, y que está bien valuado, la evaluación, que están mis derechos y obligaciones, derechos normalmente en los activos, no sé cuánto por propiedad, y obligaciones en el pasivo. Y que estoy presentando todo bien en donde corresponde y que estoy diciendo lo que tengo que decir, que son las notas, revelación. Otra pregunta, ¿por qué es tan importante el conocimiento de la NIF? Bueno, porque si no, o NIF para pymes, porque si no la aplico, voy a tener primero problemas con los auditores, porque me van a hacer alguna salvedad en ese estado financiero, a menos que yo la solucione, y muchas veces, tal como lo hacemos nosotros en su Latina Grant Thornton, apoyamos a los clientes para que tengan una opinión en lo posible limpia y lo vamos haciendo de manera anticipada en el tiempo. ¿Cuál es el desafío de aquella sociedad que no cuenta con un estado financiero entonces con este marco? O no lo auditan los estados financieros, a lo mejor la tienen en NIF, pero no lo auditan. Bueno, lo más probable es que tenga problemas esa aplicación de NIF, porque si no se audita, es probable que nadie se haya dado cuenta que hay algunos ajustes que hacer. Entonces, es la convergencia. Pasar entonces a la NIF y actualizarla, porque como había plazo para llevar esa contabilidad hasta el 1 de enero del 2013, o sea, mejor dicho, desde el 1 de enero del 2013 tengo que llevar la contabilidad, o tenía, a través de NIF, ¿no es cierto? Ya sea full o NIF para pyme, significa que tengo que actualizar a cuáles son los saldos de ahora, ¿ya? Por eso habla ahí de actualización. Yo no puedo decir que voy a hacer la convergencia realmente ahora. No, tengo que hacerla al 2013, de ahí actualizo los saldos como se mueven, también bajo la misma regla NIF, y digo, estos son los saldos NIF ahora. Y tiene que haber una validación independiente de eso. Y con eso tengo estados financieros confiables para los interesados. ¿Qué problemas con PCGA Chile se visualizaron? La antigua norma. Había una brecha entre el valor económico y el valor contable. Había un lenguaje que no entendido internacionalmente. Había una restricción a crecer en el exterior o tener capitales, porque no conocían eso de PCGA Chile. ¿Cuál fue la estrategia plasmada en la NIF entonces? El incremento del juicio, el incremento de la estimación, la posibilidad de retrasar sus activos. De hecho, aumentaron mucho los patrimonios normalmente de la empresa con esto. Eso fue bueno para presentarse en los bancos. Se aplicaron los valores razonables, que son casi un tema de valor económico, pero no es exactamente lo mismo, o valor de mercado. Terminar con el criterio conservador, porque se estaba mal usado. Y ahí a la derecha digo que se requiere más información y competencias profesionales. O sea, hay un desafío importante, porque no es un tema contable. Las NIF no son solamente un tema contable, son mucho más que esos, ¿ya? Son un tema de información financiera. Muchas veces hay que hacer algunos cálculos con expertos o especialistas en finanzas. ¿Cómo actúa el auditor en los estados financieros? Para que se entienda también. Al auditor le interesa la trazabilidad, porque tiene que tener respaldo y reunir evidencia suficiente y apropiada, que es lo que aparece ahí al centro, en naranjo. Entonces, él ejecuta su procedimiento de auditoría, reúne la evidencia y ve si hay errores, propone que se ajusten y después se forma una opinión. Obviamente la opinión va a cambiar si hay problemas que no se solucionaron, ¿no es cierto? Y puede dar una opinión que es invasiva o no invasiva. La no invasiva es que va a tener una opinión, por ejemplo, limpia, sin modificaciones, no hay nada que decir, alguna opinión con salvedades, o más invasiva cuando ya dice, mire, esto no está bien, adversa o negativa se llama eso, o a veces dice, no lo puedo realizar, así que no puedo decir si está bien o está mal, y da una abstención de opinión. Esa se denomina invasiva. ¿Cuáles son los estados financieros básicos? El estado de situación financiera, ¿no es cierto? Que el típico balance general que estamos acostumbrados, el estado de resultados integrales, el estado de cambio en el patrimonio, el estado de flujo efectivo y las notas de los estados financieros, y en la nota hay algunas notas que son más generales y unas notas que son más específicas, que lo que pretenden hacer es hacer más comprensibles los estados financieros que están adelante. Aquí, en esta lámina, tenemos qué puede ver el interesado en los estados financieros, tal como un banco o un inversionista, por ejemplo. Puede ver muchas cosas. Puede ver la capacidad de pago y velocidad de reacción, porque puede ver, por ejemplo, cuál es su liquidez. Si no tiene mucha liquidez, pero tiene recursos, va a tener que
hacerlo líquido primero para poder reaccionar ante una necesidad urgente de recursos. Se puede ver la proyección del uso de los activos y nivel de renovación. Por ejemplo, puedo ver qué tan depreciado está el propiedad, planta y equipo, el activo fijo que estábamos acostumbrados a llamarle, ¿no es cierto? Porque puedo ver si la amortización, la depreciación acumulada es casi igual que el valor bruto de esa propiedad, planta y equipo, quiere decir que sus activos fijos son bastante antiguos, digamos. Puedo ver también la gestión del capital y el nivel de riesgo asumido. O sea, puedo ver qué tanto pesa el patrimonio y el total pasivo dentro del total pasivos y patrimonio. ¿Ya? O sea, está un sobreendeudamiento o no. Puedo ver la política de retirar o reinvertir, porque va a tener que figurar ahí el tema de los dividendos, por ejemplo, los retiros. Puedo ver los hechos posteriores que afecten su posición financiera a través de la nota de hechos posteriores. Puedo ver lo rentable que es el negocio a través de su activo, la rentabilidad del activo, del patrimonio, de los márgenes con respecto a los ingresos, ¿no? Al margen operacional, etc. Puedo ver la calidad de sus clientes y política de crédito, porque puedo ver qué tanto deterioro tiene. Si tiene mucho deterioro, a lo mejor hay un problema con sus políticas de crédito, está dando, o la calidad de sus clientes, ¿no es cierto? Puedo ver cómo es su eficiencia operativa, porque puedo ver cuánto es el margen operacional, por ejemplo. Puedo ver su contingencia, garantía y compromiso, que tiene que tener nota de eso. Los estados financieros es obligatorio. ¿A qué se dedica y lo viable que es su negocio? ¿Ya? Si tiene, por ejemplo, margen operacional negativo, y muy negativo, tiene un problema de liquidez muy fuerte, capital de trabajo negativo, por ejemplo, tiene un flujo operacional a través del estado de flujo efectivo que se ve negativo, muy relevante, puedo decir, bueno, tiene un problema de viabilidad. A lo mejor todavía se puede hacer algo, se puede reestructurar, a lo mejor una mala gestión, etcétera, etcétera, pero ya puedo hacerme una idea de eso preliminarmente a través de los estados financieros. Puedo ver su comportamiento incluso con el medio ambiente. Una empresa que sea industrial, y uno dice, por lo que hace, tiene que preocuparse del medio ambiente, puedo ver una nota a ver qué está gastando, porque hay una nota que tiene que decir qué está gastando en términos de medio ambiente, para controlar, ¿no es cierto?, sus residuos industriales, por ejemplo. Puedo ver sus planes en caso de complicaciones del negocio, ¿ya? Sobre todo cuando hay algún problema que se marcha, tiene que ponerse una nota al respecto. Su nivel de rotación y obsolescencia puedo ver a través de los inventarios. Puedo ver su estrategia de financiamiento en carga financiera. ¿Ya? Se financia más bien con corto plazo o con largo plazo, por ejemplo. Puedo calcular un ratio de apalancamiento, puedo calcular un leverage, etc. La capacidad de generar flujos y qué hace con él. A través del estado de flujo efectivo puedo ver cómo capta recursos, por qué motivo, en qué lo está ocupando. ¿Está innovando? ¿Está, por ejemplo, comprando más maquinaria? ¿O solamente se dedica a repartir sus resultados y lo reparte al 100%? Eso también lo veo en el estado de flujo efectivo y en el estado de cambios en el patrimonio. Sus decisiones de inversión, puedo ver su capacidad de endeudamiento incremental, cuánto más tiene espacio para endeudarse, puedo ver su riesgo, cómo lo controla y las mediciones. ¿Por qué? Porque tiene que poner una nota que hable de su riesgo de liquidez, por ejemplo, el riesgo del mercado, tasa, riesgo de crédito. ¿Ya? Y abajo, ustedes pueden ver ahí naranjo, dice análisis del estado financiero. Puedo hacerlo en forma vertical, horizontal, porque vertical comparando un funcionario y otro, por ejemplo. Horizontal, las proporciones, los porcentajes que lo representan dentro del total activo, por ejemplo, determinado rubro o dentro del pasivo. Numérico, calcular medidas, por ejemplo, numérico, porcentaje, ratios, ¿ya? Periodo medio de recuperación de cuentas por cobrar, por ejemplo, etc. El EBITDA, por si acaso, que es bien típico encontrarlo, escucharlo, tiene que ver con una de las razones por la que se hizo bastante conocido, popular, es porque permite aislar cuáles son las políticas contables que tienen las empresas, por ejemplo, en cuanto deprecian sus propiedades, planta de equipo, porque obviamente pueden tener una situación diferente a otra entidad. Entonces, al restarle, por ejemplo, la depreciación, con eso estoy aislando de algo que no es directamente flujo. ¿Ya? También lo puedo aislar en lo que son las amortizaciones de alguna partida que está amortizando. También lo puedo aislar de su régimen tributario al restarle, por ejemplo, los impuestos. ¿Ya? Que está antes de los impuestos de amortizaciones y también antes de los intereses. Por lo tanto, también ahí lo puedo aislar de esa estrategia de financiamiento. Por eso que permite comparar. Y se usa bastante, por eso el evita, como decía. Características del control.
hay controles específicos, hay controles preventivos, hay controles detectivos, hay controles documentados y otros no. La idea es que sean documentados porque si no, no van a servir para que el auditor pueda confiar en ellos. Y también es difícil, digamos, que la empresa pueda confiar en un control que no está documentado. Tiene que, está el tema de la precisión del control. Hay algunos controles que dan más certeza que otros. Eso tiene que ver con la precisión. Y hay controles manuales y hay controles automatizados y hay algunos que hacen una combinación de esos dos. Semiautomáticos se le denomina, ¿ya? Los automatizados son los típicos que se llevan a lo que son los sistemas computacionales. El sistema de información contable es súper importante porque es el que me dice, bueno, al final, cómo inicio una transacción, un hecho económico, cómo lo llevo a la contabilidad, lo tengo que registrar, lo tengo que procesar, hay que hacer correcciones, tengo que transferirlo a los diferentes libros, tengo que tener la capacidad de detectar las incorrecciones y hacer los ajustes, ¿no es cierto? Tengo que capturar otra información porque no todo está ahí producto de los vouchers, puede haber hecho alguna transacción que aparece en la acta del directorio, tengo que verla para ver cómo se tiene que tratar eso, ¿no es cierto? Tengo que tener controles, ahí a la derecha, controles sobre los asientos contables, sobre todo los manuales, para que no vaya a tener, por ejemplo, algún fraude, algún error, porque lo que está a través de sistemas computacionales que generan el voucher y centralizan automáticamente, eso ya está todo definido. Hay menos riesgo de error, pero cuando hay un asiento manual, es distinto el riesgo. Y en la empresa que tengan una consolidación, bueno, ¿quién hace la consolidación? ¿Cómo se controla? ¿No es cierto? ¿Quién puede ingresar, digamos? ¿Cuáles son las políticas contables? Hay que hacer estimaciones, etcétera. Hay otros eventos como anulaciones de partida, etcétera. Y ahí abajo, en naranjo, dice que hay que considerar entonces el tema de empresa en marcha, insisto en eso, los hechos posteriores también, porque hay algunos hechos posteriores que pueden significar algún ajuste incluso para atrás, no siempre el hecho posterior afecta hacia adelante solamente. Las notas, todas las notas, revelaciones, el deterioro, la recuperabilidad de los activos, las revaluaciones de activos pasivos y pasivos contingentes. Sobre todo ahora pueden haber pasivos contingentes, incluso activos contingentes. La actividad de control, ¿cómo se puede manifestar en la empresa? Por autorizaciones y aprobaciones, por verificaciones, por controles físicos, por controles sobre datos permanentes, ejemplo, maestro de precio, por reconciliaciones, conciliaciones, por ejemplo, la conciliación bancaria, ¿no es cierto? Y controles de supervisión. En controles físicos, que aparece ahí, ¿no es cierto? Más o menos al medio, por ejemplo, la toma de inventario es uno de los controles físicos. Entonces, como decía en láminas anteriores, hay afirmaciones en los estados financieros. Y esas afirmaciones tienen que ver con lo que dice ahí la lista a la izquierda, de que existen los activos, por ejemplo, ocurrieron, por ejemplo, los ingresos, está todo, integridad, son exactos, exactitud, está bien valuado, está todos los derechos y obligaciones, los tengo, o si no, no puedo decir que tengo una cuenta por cobrar si no tengo algún título que me dé el derecho a eso. Y el tema de cómo lo presento y lo que digo en las notas de estado financiero. Entonces, la existencia, ¿dónde es más importante? En los activos, la ocurrencia en los ingresos, la integridad en los pasivos. Yo normalmente digo en pasivo, no tengo problema, pero no falta nada más, tiene que ver con integridad, le puede faltar algo. Es una de las cosas que se preocupan los auditores. Los gastos también, porque nadie quiere registrar gastos, uno quiere registrar más bien ingresos. Entonces, por eso es que la integridad pega justamente en los gastos. Es difícil que sobre gasto normalmente puede faltar un gasto. Y así, hacia abajo, la evaluación, bueno, los activos pasivos, sobre todo que requieren alguna valorización compleja. Por ejemplo, el valor razonable que les comenté anteriormente, ¿ya? Que hay que determinar un valor más bien tipo de mercado. Bueno, y acá solamente se trata de algunos ejemplos, no es la idea ver tan en detalle. Voy a la última lámina. Esto tiene que ver mucho con los métodos que utilizan los autores. Me interesa comentarle, por ejemplo, el de los ingresos. Interesa que los ingresos realmente hayan ocurrido. O sea, yo vendí realmente eso y de acuerdo a la norma tengo que registrar ese ingreso. ¿Ya? Entonces, por eso que es importante la ocurrencia. Y es algo intangible y por eso no se habla de existencia. Normalmente la venta, más que exista, como es algo intangible en el fondo, sin contar la mercadería obviamente que estoy vendiendo, pero puedo tener el caso de, por ejemplo, servicios. Entonces ahí lo que interesa es la ocurrencia. Y me interesa que esté bien determinado ese valor, exactitud. ¿Ya? Y, por ejemplo, el 13, en gasto de depreciación y amortización,
me interesa que esté bien calculado. Tiene que ver la existencia, ¿ya? Bueno, eso sería lo que le quería comentar en términos de lo que es la información financiera y el control interno, ¿ya? Doy la palabra ahora a Héctor. Muchas gracias, Hernán. Gracias a todos. Gracias por tu presentación. Te pido que dejes de compartir para poder continuar. Por ahí estamos bien, me parece. Gracias. Gracias, Hernán, gracias por la presentación, gracias a todos los que nos están escuchando. A mí la verdad me engañaron, me dijeron que iba a ser menos minutos, pero don Hernán y don Marcelo se tomaron más minutos los que correspondían. Eso pasa siempre. Bueno, a esta altura les tendría que invitar un café, ¿no es cierto? Pero va a tener que ser un café virtual porque no hay forma de llevarle un café a cada uno a sus lugares. Entre medio quiero agradecer a Daniela Matus, que ha hecho posible... me pasé 2 minutos nomás, 2 minutos, querido Héctor, 2 minutos. Oiga, en 2 minutos me muero, así que no me venga con cosas aquí. Las disculpas grabar la falta, don Marcelo. Agradecer a Daniela Matus, quien ha organizado este evento y ha hecho posible, ¿no es cierto?, las comunicaciones en esto. Así que, bueno, mira, a mí me dejaron para el final. Me dijeron que era lo más fome, que la parte impuestos, que no le interesa a nadie. Yo asumo que a alguien le podrá interesar, por lo menos el Servicio de Impuestos Internos le interesa, pero vamos a ser bien ambiciosos. Voy a tratar la reforma tributaria en los puntos que consideramos es quizás lo más fundamental para el día a día. Algunas cosas de las medidas COVID las vamos a mencionar, ¿no es cierto? O COVID, como quieran llamar, digamos, o coronavirus. Lo importante en esto es poderles entregar, insisto, información, lo que les decía desde el inicio, ¿ya? Les menciono también, en el caso que algunas personas que están acá lo necesiten, o personas familiares de ustedes, conocidos, amigos, proveedores y clientes, nosotros, a nombre de Integral Chile, vamos a entregar 2 consultorías gratuitas de reorganización. A nombre de sus Latino Auditores vamos a entregar 2 consultorías en IFRS, auditoría, orientación, ¿no es cierto?, en que puedan, digamos, apoyarlo frente a las instituciones financieras principalmente, o a sus acreedores. Y en el tema tributario también vamos a entregar 2 consultorías gratuitas. Inscríbanse o inscriban a la gente que ustedes crean que lo necesita y los vamos a tratar de apoyar. Vamos a hacer una evaluación, obviamente, antes de eso, o inscriban a emprendedores, a pequeñas empresas, a quien sea, a quien lo necesite. Hoy día estamos disponibles para poder apoyarnos. Tenemos que apoyarnos entre todos para poder salir adelante. Bueno, voy con mi presentación aburrida y fome, como dijeron mis queridos contertulios, ¿no es cierto?, aquí. Lo primero es explicarles que tienen un socio silencioso, que normalmente los asusta cuando ustedes los llaman, ¿no es cierto?, que es el Servicio de Impuestos Internos, eso es el Ministerio de Hacienda, finalmente el Fisco, finalmente el Estado, finalmente se supone que somos nosotros, se supone. Reforma tributaria, Ley 21.210, publicada el 24 del 2 del 2020, y las medidas COVID. Principalmente explicarles que hoy día van a existir 2 grandes divisiones en los regímenes tributarios. Hay un régimen general que pueden ir todas las empresas, ¿no es cierto?, que pagan un 27% de impuestos, y un régimen ProPyme que paga un 25% de impuestos. Dentro del ProPyme diferenciamos el ProPyme general y el ProPyme transparente. El ProPyme transparente no paga impuesto de primera categoría. Y todos dirán, no pagamos impuesto de primera categoría. Bueno, el problema de no pagar impuesto de primera categoría es que van a tener que llevar todas sus utilidades a resultados y pagar impuesto global complementario, es decir, pagar los impuestos finales. Ahí aparte la tristeza. Y obviamente, sin ningún tipo de crédito, porque la empresa de donde sacaron el dinero ustedes no pagó impuestos. También decirles que los que están en el régimen general, en este lado de acá, que pagan el 27%, supongamos que, un ejemplo, ganan 1 millón, pagan 270.000 pesos de impuestos, ¿cierto? Cuando ustedes los llevan a sus impuestos personales, van a llevar el millón. Y en vez de recuperar 270.000 pesos que pagó de impuesto a la empresa, solo van a poder recuperar 175.500 pesos. Es decir, hay una pérdida que se llama restitución del 35% en relación al ProPyme, que cuando ustedes pagan el 25%, cuando ustedes declaran ese millón que ganó, que pagó 250.000 pesos en la empresa de impuestos, después cuando ustedes lo llevan a sus impuestos personales, ese millón, ¿no es cierto?, si ustedes no tienen que pagar impuestos, van a recuperar
250.000 pesos. Hay una diferencia importante en esto y que los deja básicamente con un 10% menos, entre comillas, de utilidad. Bien. Después tenemos, ¿no es cierto?, las características generales. Hay requisitos. Régimen general se supone que no tiene requisitos, pero las empresas que venden menos de 1.000 UF en el año los van a llevar, Impuesto Interno tiene la posibilidad de llevarlos directamente al ProPyme. En el caso del régimen ProPyme, para ser ProPyme, el capital efectivo no puede ser superior a 85.000 UF en el inicio, algo así, 83/24, como más o menos 2.800 millones, 2.700 millones, algo así. Y no, sus ingresos no pueden superar las 75.000 UF promedio en los 3 últimos ejercicios. En el caso del ProPyme transparente que está acá, ¿no es cierto?, esos que no pagan impuestos de primera categoría y que van directo a los impuestos personales, se agrega una característica. Tienen que ser los socios o accionistas, tienen que ser contribuyentes finales, es decir, personas físicas o jurídicas extranjeras que pagan impuestos adicionales, ¿ya? Entonces, no cualquiera puede estar en el régimen ProPyme. Entonces, sus ingresos no pueden superar las 75.000 UF, que son algo así como 2.500 millones de pesos. Después, otra de las características, ¿no es cierto?, es que el régimen general y el régimen ProPyme, digamos, hablemos del régimen ProPyme general, los dos, el que paga el 27 y el 25, están sujetos a retiros, remesas o distribuciones. Es decir, volvemos como al antiguo FUT. Hoy día, cuando yo pago impuestos en la empresa, dejo ahí el dinero. Y cuando yo lo retiro, ahí yo pago el impuesto de valor complementario. A diferencia del régimen transparente que está por acá, que no paga impuesto de primera categoría, pero tengo que llevar toda la utilidad, ¿no es cierto?, de inmediato a tributación personal. ¿Cuántos sistemas contables? Aquí voy a tener que... Aquí vamos a entrar en una discusión, pero mi estimado amigo Hernani, socio, ¿no es cierto?, mencionaba que la contabilidad tributaria no existe. No, la verdad que no existe ese concepto de contabilidad tributaria, pero sí existe un tema de contabilidad simplificada, que son las empresas, esta transparente, ¿no es cierto?, que se acogen al artículo 68 de la Ley de Impuesto a la Renta, y finalmente son los ingresos y egresos. Me refiero a los ingresos percibidos y a los egresos pagados, ¿no es cierto?, los cuales a través de un libro de caja se determina la utilidad y eso es lo que tributa. Les cuento un cuento, en los bancos esa contabilidad no sirve. Si no es contabilidad completa en un balance, ¿no es cierto?, en un estado financiero, como decía Hernán anteriormente, y como lo mencionaba Marcelo al inicio, cuando yo me presento ante un tercero, es prácticamente imposible, sin un balance, sin un estado financiero, sin notas, sin flujo efectivo, sin auditoría, que me crean. Es decir, básicamente no me crean. Bueno, el transparente lleva un librito, el régimen ProPyme general, que dijimos, ¿no es cierto?, lleva contabilidad completa, pero sus impuestos los determina en base a este librito igual de ingresos y egresos, percibidos y pagados, los egresos, por supuesto, y el 14A que lleva contabilidad completa con todas las normas y la renta líquida que ya conocemos, que en el fondo va desde el artículo 29 al 33 de la Ley de Impuestos a la Renta. Algunas de las restricciones, para ser ProPyme, los ingresos no pueden provenir más allá del 35%, de rentas del artículo 20, número 1, que son propiedades inmuebles, digamos, arrendar departamentos, oficinas, cosas como esa, y del 20, número 2, que son rentas de capitales mobiliarios, me refiero a depósitos a plazo, acciones y cosas por el estilo. Si tienen ustedes más del 35% de ingresos provenientes de esa fuente, ustedes se van al régimen general a pagar el 27% y perder un 10%, un 35% del impuesto pagado en el futuro cuando lo quieran utilizar de crédito. ¿Ya? Eso es importante tenerlo en cuenta. Es decir, hoy día que hay que escoger, les aviso, hay que escoger hasta el 31 de julio, se amplió para las ProPyme hasta el 30 de abril, pero es importante que tengan claro que esta elección, en el caso, por ejemplo, de una inmobiliaria, no existe elección, es régimen general. En el caso de una sociedad de inversiones, no existe elección, es régimen general. ¿Por qué? Porque un ProPyme no puede tener, bajo ese concepto de ingresos, más del 35% de los ingresos del giro. ¿Ok? Perdón, la tecnología, tengo dos aparatos aquí funcionando y creo que ya me perdí. Pero por ahí vamos a encontrar, ahí está. Bueno, determinación, como les explicaba, régimen general, renta líquida imponible, que casi todos las conocemos. Después viene el ProPyme, ¿no es cierto?, que se paga sobre ingresos percibidos o gastos o ingresos pagados durante el ejercicio, ¿no es cierto? Esto ya estaba explicado. Registro tributario, algunos escuchó antes del FUT, después escuchó del RAI, escuchó del RAP. Bueno,
Hoy día se queda solamente el RAI, y en este RAI están obligados a llevar el régimen general y el régimen ProPyme general. El transparente, que está al lado izquierdo, no está obligado a llevar registros tributarios. Insisto, esa persona, lamentablemente, cuando enfrenta al banco, prácticamente no tiene créditos, le darán, qué sé yo, 300 lucas. Es complicado, no es fácil, digamos, enfrentar a la banca con esa situación. Después tenemos, aquí vienen los beneficios, el tipo que esté en el régimen general pagando el 27% o el ProPyme pagando el 25% de impuesto a primera categoría, no el transparente, puede rebajar, ¿no es cierto?, disminuir en el 50% su renta líquida imponible, es decir, la base sobre la cual paga impuestos, siempre y cuando no venda más de 100.000 UF, algo así como 2.800 millones. El cálculo para que ustedes lo vean, tengo una renta líquida de 200.000, ¿no es cierto? Rebajo mi gasto rechazado, rebajo los retiros, llego a 120.000, calculo el 50% de los 120.000, quedo con 60, y esos 60 se los descuento los 200, quedando con una base de tributación de 140. Aquí les cuento un secreto, si van a hacer retiro el día 31 de diciembre, háganlo el 1 de enero del año que viene, así esto no se rebaja y la disminución es mayor. No lo debía haber dicho, porque no se puede planificar tributariamente, pero bueno, es un secreto. Después explicarles que se cambió el concepto de gasto, antes se hablaba de necesario, hoy día se habla de apto. El gasto tiene que ser apto para generar renta en el mismo ejercicio futuro. La verdad que un gasto sea apto es difícil entenderlo, pero bueno, ya lo iremos entendiendo con el tiempo. Otros requisitos, ¿no es cierto?, que no se hayan rebajado como costo, que estén pagados deudados dentro del ejercicio comercial y que se acrediten o justifiquen fehacientemente ante el Servicio de Impuestos Internos. Bien, esa es la característica de gasto. Les tengo una mala noticia. Antiguamente, cuando una empresa ganaba 100 un año, pagaba 25, ¿no es cierto?, de impuestos, por ejemplo. Al año siguiente tenía pérdida de 100, recuperaba los 25 que había pagado el año 1. Eso se terminó en la reforma tributaria anterior, pasada, digamos, el gobierno pasado. En este gobierno, para este gobierno quedaba solamente la posibilidad de que si yo tenía pérdidas, pero recibía dividendos o utilidades de empresas en las que yo tenía inversiones, por ejemplo, tenía acciones de LAN, recibí dividendos, está difícil, recibo los dividendos, viene con impuestos pagados, yo podía recuperar ese impuesto. Hoy día va eso decreciendo. El año 2024 ya no se va a poder hacer, ¿ya? Se los menciono porque es importante tenerlo en cuenta este año. Deudas incobrables, cambia el concepto, hay una circular del año 2008, la número 24, que establece las normas de lo incobrable, pero en este caso se cambia el concepto y se dice que los créditos que se encuentran impagos por más de 365 días de su vencimiento, el Servicio de Impuestos Internos entregará una tabla, ¿no es cierto?, para irlos llevando a castigo, siempre y cuando no estén relacionados. Dejé en amarillo esto, porque son las normas de relación nuevas que están en el Código Tributario, en el número 17, el artículo 8. Importante que lo vamos revisando después. Esto yo sé que es medio aburrido, pero es importante que vayan teniendo en cuenta ciertos conceptos. La depreciación se puede depreciar en 1/10 de la vida útil las empresas que venden menos de 100.000 UF, 2.850 millones. Es decir, décimo, por ejemplo, compro una oficina, 40 años, es nueva, 40 años de vida útil, la divido por 10, ¿no es cierto?, y la puedo depreciar en 4 años. Eso es importante, porque finalmente me va a hacer que no pague impuestos en el corto plazo. Salarios. Antes los pagos voluntarios eran gastos rechazados y pagaban un 40% de impuestos. Hoy día existen pagos voluntarios que se van a poder, digamos, van a quedar aceptados como gastos. El sueldo empresarial, la sociedad de responsabilidad limitada, tenían un tope el tope imponible, ¿no es cierto?, que hacen que las condiciones, que funcionen para las condiciones previsionales. En este caso, el sueldo solamente va a quedar que sea razonable, tanto para los accionistas, socios. Es decir, antes eran 2 millones, por ejemplo, el tope, hoy día ustedes se pueden pagar 10 si en el caso lo amerita, o 500.000 en el caso que sea razonable eso. Sueldo a los cónyuges y a los hijos no emancipados antes eran gastos rechazados. Hoy día los sueldos a los cónyuges van a ser gastos aceptados. Mala noticia para los hombres y mujeres porque les van a exigir tener sueldo. Ahora, la ley exige que trabajen tiempo completo. Indemnización para trabajadores pasados por reorganización. Marcelo hablaba de las reorganizaciones, tenemos divisiones, fusiones, absorciones, reorganización económica, ordenamiento y todo lo que podamos hacer en la empresa. Bueno, antes cuando de la empresa A se sacaba un trabajador que llevaba 10 años trabajando en la empresa A y se llevaba a la empresa B del mismo grupo económico, había un tema con la indemnización. Hoy día esa indemnización para la empresa B va a ser un gasto aceptado.
medioambientales, los gastos medioambientales que vayan en beneficio de la comunidad van a ser aceptados. Eso no estaba en la ley y de aquí también se amparó algunas cosas para el COVID. Sanciones. Antes, por ejemplo, si yo tenía un hito, me controlaba y qué sé yo no podía cumplir porque había habido un rayo que cayó al medio de la calle y no pude pasar con los materiales, no pude construir, me pasaban una multa. Esas multas eran gastos rechazados, no se aceptaban. Hoy día, si no hay, digamos, si el contribuyente demuestra que no fue negligencia de él, hoy día va a poder ser aceptado ese gasto. Muy rápidamente vimos reforma tributaria en términos de renta. Hay muchas cosas más, pero es difícil verlo. Medidas tributarias del COVID. En marzo del 2020 se estableció la suspensión de los pagos provisionales mensuales, ¿no es cierto?, por 3 meses. Ahora se amplió 3 meses más, junio, julio y agosto. Es decir, lo que se pagaba ahora en julio, lo que se va a pagar en agosto y en septiembre, en términos de PPM, se puede suspender. En el caso de la postergación de IVA para las empresas que van de los 75.000 a los 350.000 UF de ingreso, pueden traspasar, digamos, el pago del IVA de junio, julio y agosto, pagadero en julio, agosto y septiembre, a 6 cuotas en el caso de las empresas que hubiesen vendido vendan menos 75.000 y las que venden de 75.000 a 350.000 en 6 meses. Siempre y cuando hubiesen tenido una baja del 30% de sus ingresos respecto a los mismos meses del año anterior. Postergación del impuesto, recuerden, el 31 de julio vence el plazo para el pago de impuesto a la renta de quienes postergaron, ¿no es cierto?, el impuesto en abril, que declararon y hicieron la postergación. Vence ahora, no se olviden. Postergación del pago de las contribuciones. Las empresas que venden menos de 150.000 UF, es decir, 10.000 millones, y las personas que tengan propiedades, ¿no es cierto?, por menos de 133 millones, la primera cuota de abril se dividió en 3. Quedó para junio, septiembre y noviembre. La de junio, bueno, ya venció. La de septiembre y noviembre se paga, ¿no es cierto?, reajustada por IPC, sin intereses ni multa. Después tenemos, ¿no es cierto?, que aprovechen esto, el impuesto de timbre y estampilla, pagaré, mutuo, regularicen todas sus platas que tengan a la empresa. Si ustedes le prestaron plata a la mamá, si se prestaron plata a ustedes, si el vecino le prestó plata, si la empresa del lado le prestó plata, ¿no es cierto?, y no hay un documento, a ustedes le prestaron plata a alguien, hoy día hagan un mutuo y el impuesto de timbre y estampilla es 0. Por lo tanto, aprovechen, este es el momento de regularizar cosas que no estaban regularizadas. Hasta septiembre se pueden regularizar esta situación. Medidas importantes, las empresas que están endeudadas en términos tributarios, que están complicadas, ¿no es cierto? Esto está enfocado a las pymes y a las personas de menores ingresos. Las pymes, ojo, son empresas que venden hasta 100.000 UF, ¿ya? Hasta 100.000 UF. La flexibilidad para los convenios, ¿no es cierto?, de pago de deudas tributarias, sin intereses quizás, sin multa, hay que verlo, hay que negociarlo con la tesorería, pero es importante. Está Marcelo ahí que los puede apoyar, estamos nosotros que los podemos apoyar. Acuérdense de que no hay peor cosa, ustedes no son negociadores de este tipo de cosas. Busquen la especialización en la gente que lo tiene, digamos, porque de repente ustedes van a la tesorería y pagan, las empresas hacen eso, toman la determinación, hay que pagar, y se desesperan. No es necesario pagar de inmediato, se puede negociar. Suspensión temporal de cobranza judicial y remate. Así es, pues los tribunales no están determinando, ¿no es cierto?, la posibilidad de embargo y remate, ¿ya? Porque no procede, digamos, en estos momentos. Todos los gastos también van a ser aceptados, todos los gastos que tengan que ver con el COVID, ¿no es cierto?, ¿ya? Para enfrentar esta contingencia. Ojo, devoluciones de las retenciones de boleto honorario, eso ya pasó, fue en los meses anteriores. Ahora vienen otros beneficios para la gente que da boleto honorario. Continuemos. Julio, bueno, ya les comenté, la suspensión del pago del PPM se amplió y la postergación del IVA también se amplió a 3 meses. Las medidas que se están discutiendo hoy día rebaja la mitad del impuesto de primera categoría de los regímenes de ProPyme por los siguientes 3 años, es decir, del 25 al 12,5. Ampliar hasta el 2022 esquemas de depreciación instantánea al 100%, si ustedes compran activos fijos, lo deprecian de inmediato. Y para el 2021 hay un impuesto a la reforma tributaria que el 1% de algunos proyectos sobre 10 millones de dólares es un impuesto regional, una contribución regional, y liberar esos proyectos de esa contribución. Y la posibilidad de que devuelvan, ¿no es cierto?, los impuestos por las pérdidas tributarias, ¿ya? Circulares emitidas por el servicio, rápidamente lo vemos, solamente título. Salió una modificación en donaciones, derivados son los swap, los forward, cuando yo tengo un préstamo en dólares o compro en dólares al extranjero, soy importador y necesito securitizar mi dólar, fijar el valor del dólar, ¿no es cierto? Yo tomo un derivado para protegerme, digamos, de la variación del tipo de cambio.
Disminución del impuesto territorial en los casos de adultos mayores que tengan, sean vulnerables económicamente. Revísenlo si tienen algún adulto mayor que conozcan ustedes que estén en esas condiciones. La postergación del IVA cambia algunos requisitos, esos 2 meses que se postergaba el IVA. Sobretasa. Aquí viene una mala noticia. Hay una sobretasa en el impuesto territorial que tiene este rango. La gente que tenga propiedades por más de 670 UTA, que son más de 400 millones, hasta ahí llega el cero. De ahí en adelante paga el 0,075, pudiendo llegar, cuando tengan sobre 900 millones aproximadamente en propiedades, al 0,275% de sobretasa en relación a las demás que tienen otras propiedades que no alcanzan esos montos de inversión. Depreciación, algunos conceptos, la Araucanía 100%, algunos conceptos especiales de esta circular. Donaciones COVID, existe una excepción, gasten todo lo que sea en COVID y que lo sea demostrable, gasten alcohol gel en lo que sea necesario, regalen lo que les sobra, no es malo ayudar a la gente, así que también son un gasto aceptado. IVA en los inmuebles, ojo, los que se dedican al tema inmobiliario, antes nosotros poníamos, ¿no es cierto?, en un departamento una silla y era un bien amoblado con mueble. ¿Por qué? Porque lo habíamos comprado con IVA, habíamos aprovechado la devolución y ahora teníamos que descargar el IVA, sí o sí. Bueno, hoy día la silla no basta. Si un departamento no tiene una cama o una oficina, un escritorio con una silla, no es amoblado. Hay un concepto distinto ahí. Impuesto de timbre y estampilla, ya lo nombramos. Los impuestos digitales, Netflix, alguien le subió la cuenta a Netflix, ¿no es cierto?, de 5.000 a 7.000, en Spotify, no sé. Bueno, nuestros hijos siempre nos hacen gastar en esto, así que eso es por el impuesto digital. El IVA que se agregó, ¿no es cierto?, a los servicios digitales, como esos servicios, ¿no es cierto?, como Amazon hoy día Prime, ¿no es cierto?, obligados a pagar, ¿quiénes? Nosotros. Eso, esas empresas internacionales llevan un registro especial y pagan ese impuesto acá en Chile. Impuestos sustitutivos, los que tengan, ¿no es cierto?, food o utilidad antigua pueden pagar un impuesto sustitutivo del 32%, principalmente cuando existan diferencias entre el RAI, ¿no es cierto?, y el antiguo food. Tenemos algunas cosas del Código Tributario que no las voy a nombrar, algunas cosas de exceso de endeudamiento que son para empresas multinacionales, cambian las condiciones, cambian las características de cómo se determina el exceso de endeudamiento. Esto significa que empresas que, por ejemplo, tienen que pagarle a sus intereses, a sus matrices en el extranjero y retienen un 15% por impuestos, cuando hay exceso de endeudamiento tienen que pagar el 35%. Bueno, hay algunas modificaciones que hicieron acá que a lo mejor los van a mantener en el 15%. Bien. Algunas normas de relación, algunos que tienen 2 empresas o 3 empresas y participan en, por ejemplo, 60% en cada empresa y dicen, pero aquí no supero los 75.000 UF acá tampoco. Mala noticia. Hoy día se suma todo esto y dejan a las 3 contaminadas. Estas son las normas antiguas de la renta presunta agrícola, renta presunta del transporte, que es cuando se modificó la ley hace muchos años atrás, ¿no es cierto? Por lo tanto, normas de relación. Si ustedes participan en más de una empresa o las empresas están relacionadas, la A con la A es dueña de la B es dueña de la C, hay normas de relación. Para determinar si soy ProPyme o régimen general, si pago el 27 o pago el 25, hoy día existen normas, que son normas de relación y están en el número 17 del artículo 8 del Código Tributario. Algunos varios, ya para terminar. Establece la obligatoriedad de boleta electrónica, les aviso a los que están dando boleta, ¿no es cierto?, los que tienen documentación electrónica, a contar del 24 de agosto, boleta electrónica. Las 5x1 ya no funcionan. En los demás casos, a contar del 24 de febrero del 2021. Reducción del plazo, buena noticia, reducción del plazo para solicitar devoluciones de IVA. Si ustedes compran activo fijo, antes eran 6 meses, había que esperar 6 meses, la evaluación, un montón de historias. Hoy día son 2 meses. Con 2 meses de remanente yo puedo solicitar la devolución. No hay que esperar los 6 meses de remanente en las declaraciones de IVA. Bueno, y lo que les comentaba anteriormente, se aplaza la fecha de elección de régimen tributario para las pymes al 30 de septiembre. Bueno, nada, darle principalmente las gracias. Voy a dejar como fondo, perdón que pase tan rápido, los que estamos acá participando, Integral Chile y Reset Chile, ¿no es cierto? Sulautina Auditores, empresa a la cual pertenezco, como socio hace ya muchos años, Hernán también, que puso anteriormente. Quiero hacer solamente el link, la última cosa, agrupar un poquito esto. Marcelo presentó las reorganizaciones, que hay que presentarse frente a los acreedores, frente a los bancos. Hay que presentarse, hay que hacerlo. Normalmente ustedes saben producir, saben hacer su negocio. Ustedes negociar en esta situación cuando es tan complicado es complejo. No lo hagan solo, háganlo acompañado. Integral Chile a través de Reset los puede apoyar. Nosotros como Sulautina Auditores
presentemos buenos estados financieros, llevemos su empresa a IFRS, las que no están, reevaluemos, a lo mejor tienen una construcción, una oficina que ya está totalmente depreciada en su estado financiero, se presenta en cero, oye, y a lo mejor esa oficina vale 200 millones, la tiramos para arriba, aumentamos el valor del activo en 200 millones, aumentamos el valor del patrimonio, le damos mayor poder a la empresa para presentarse ante terceros, con los proyectos, con un plan de negocio. En la parte tributaria, si tienen problemas tributarios, los podemos apoyar, los podemos solucionar sus problemas. La idea es que con esta herramienta ustedes se presenten mejor. Estas instancias están duras para todas, para todos, para todos. ¿Ya? Así que no duden en consultar cualquier cosa.